Buenos días a todos. Hoy no hay evento, espero que no se hayan mal acostumbrado. Tuvimos el Día del Niño y luego el Día de las Madres. Así que hoy voy a reponer todo el tiempo que no me han dado para estudiar a profundidad. El miércoles empezamos a estudiar la segunda carta de Pedro y vimos los datos del contexto histórico, de lo que estaba pasando en el contexto histórico para entender el objetivo de lo que escribió. Y nos enfocamos solamente en los primeros 4 versículos del capítulo para dejar claro el concepto del conocimiento de Dios, que es muy útil para lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver en el resto de la carta. Vamos a leer el pasaje que tenemos como central el día de hoy, segunda de Pedro 1:8. Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. El nombre del tema es inútiles e improductivos, que es lo que tenemos que enfocarnos en entender. Si recordamos brevemente lo que analizamos la clase pasada, porque es básico para lo de hoy, les comenté que nos enfocamos en entender lo que el Pedro llama el conocimiento de Dios, porque la palabra conocimiento en este caso es el griego epignosis, que se traduce como, según el diccionario Helps, conocimiento experiencial obtenido mediante una relación personal. Así que este conocimiento de Dios no es algo que se obtiene solamente leyendo la Biblia. Es algo que se obtiene por medio de vivencias, por medio de experiencias con Dios. Entonces, analizamos el tema pasado, que hay ateos que son eruditos en el Nuevo Testamento, sin embargo son ateos. Y hay ateos que no son eruditos, pero que saben mucho más de Biblia que muchos cristianos. Entonces, si el conocimiento de Dios fuese solamente leer la Biblia, ellos serían los que conocerían más a Jesús. Pero cuando vemos la palabra en griego aquí, conocimientos, epignosis, que es distinta del solamente conocimiento, que es gnosis, y aquí es un problema en nuestro idioma, tanto la palabra epignosis como gnosis se nos traducen como conocimiento cuando en realidad son cosas distintas. Entonces leemos el conocimiento de Dios y vamos a leer otro pasaje donde también habla del conocimiento, pero ya no utiliza epignosis, sino habla de un conocimiento intelectual. Entonces en nuestro idioma es difícil determinar a simple lectura cuándo es un proceso meramente intelectual y cuándo es experiencial, porque en ambos casos se nos traduce como conocimiento. En la Reina Valera 60, en la NBI, en la que quieras. Hemos hablado anteriormente que ese es el tipo de problemas que conlleva toda traducción. No importa qué lenguaje sea, en el original, las palabras al momento de traducirlas no siempre van con el significado correcto por limitación del lenguaje. Entonces vimos que el conocimiento experiencial, según vamos a leer rápidamente del 1 al 4, ahí en el primer capítulo de Segunda de Pedro 1 al 4, leámoslo en la Reina Valera 60, que es la que utilizamos la clase pasada porque se apegaba fielmente a lo que el original dice. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí conocimiento de Dios, aquí conocimiento es epignosis, experiencial, por medio de una relación. Entonces, cuando nos dice gracia y paz sean multiplicadas en ese conocimiento, implica que ese conocimiento experiencial nos va a dar gracia y paz. Y hablábamos la clase pasada que muchos cristianos esperan la paz como un milagro sobrenatural sobre sus vidas, y no es así. Tiene que ver con la relación personal que tienes con Dios. Luego el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vimos en el versículo 3 que todas las cosas Dios nos las ha dado ya para una vida santa,
y que nos fue dadas por su divino poder. Y aquí cuando habla de su divino poder, la palabra poder es dunamis, capacidad para hacer, y la palabra divino es aquello que indica que proviene de Dios, que es de la misma naturaleza que Dios. Entonces analizamos a detalle que ese divino poder no hace referencia al poder de Dios en su persona, sino al que nos dio. La capacidad que nos dio para hacer, que proviene de Él, o sea, su Espíritu Santo en nosotros. Y esa capacidad para hacer es la que nos permite tener todas las cosas que necesitamos para vivir en santidad, pero se obtiene mediante el conocimiento, que aquí otra vez dice epignosis, mediante una relación personal. Entonces, a manera de resumen, quiero señalar, son como 4 puntos, 5, que concluimos en la clase pasada para tomarlos como base de hoy. La gracia y la paz abundan en nosotros por medio del conocimiento de Dios, o sea, por medio de una relación personal con Él. Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir en santidad. Dios le ha dado a sus elegidos, hablando de los que tienen todas las cosas para vivir en santidad, les ha dado la capacidad para hacerlas. Y todas las cosas que necesitamos para vivir en santidad, con la capacidad que se nos dio, se obtienen mediante el conocimiento de Dios. Y por último vimos que Jesús dijo, el que me ama a mí, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Implica que ese conocimiento experiencial no es algo que tú obtienes por iniciativa propia, sino que obtienes mediante lo que Él hace al revelarse a ti. Entonces, para los elegidos, los que aman a Dios, Jesús se muestra a ellos. Ahora, vimos también la clase pasada que el objetivo de la carta es instruir a los creyentes para defenderse de los falsos maestros. Así que todo el enfoque de esta carta, la segunda carta, es distinta a la de la primera. En la primera vimos que Pedro les escribía para enseñarlos o exhortarlos a perseverar en medio de persecución y sufrimiento. En esta es para que puedan defenderse de los falsos maestros, para que los puedan detectar. Entonces, lo que estemos escuchando o entendiendo hoy, no lo podemos desviar del objetivo. Es muy tentador empezar a sacar conclusiones que nada tienen que ver con el objetivo de la carta. Porque si hablamos aquí de que es por medio del conocimiento de Dios que tenemos todo lo que se necesita para vivir en santidad, puedes concluir muchísimas cosas, pero si lo enfocas a detectar a los falsos maestros, se convierte en una herramienta útil para poder detectarlos. Es decir, sin el conocimiento de Dios, sin una relación personal con Él, no tienes la capacidad para hacer. Y además, como no tienes la capacidad para hacer, no tienes todas las cosas que se necesitan para vivir como Dios manda. Así lo traduce el NBI, vivir como Dios manda. Sin esa capacidad, quedas en evidencia de que no eres hijo de Dios. Así que el conocimiento de Dios, la capacidad para vivir en santidad, es la principal herramienta para detectar un falso maestro. Y vimos pasajes que hablan de que los falsos maestros son personas inmorales, aborrecedoras, egoístas, etcétera, etcétera. De manera que el falso maestro te puede dar un tema, una predicación de 99% verdades bíblicas y un 1% errado, y sigue estando mal toda la predicación. ¿Por qué? Porque si muchas cosas te las dicen ciertas, pero al final te dicen, mira, tú ven a Dios tal como eres, Él te recibe tal como eres, así te ama, acércate y comprométete con Él. Bueno, eso contradice gravemente el primer mensaje de predicación de Jesús que tenemos cuando empezó su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si el predicador te dijo un chorro de cosas ciertas y bíblicas y luego te lleva como conclusión a decirte que vengas a Dios sin que tengas que cambiar nada, que Él así te ama, bueno, ya echó a la basura todo lo que dijo porque te va a llevar a concluir erróneamente. Ahora dices, bueno, pero es que quizás no tengo tanto conocimiento bíblico para detectar eso. Bueno, por eso, un falso maestro, alguien que no es creyente pero presume serlo, asegura que lo es y pretende instruir o educar o guiarlos hacia Dios, es incapaz para hacer, no puede vivir en santidad. Aunque quiera, no puede y tiene que montar una careta, una máscara para parecer cristiano, pero en realidad no lo es. Entonces, esta capacidad para hacer que tienen los hijos de Dios, los que aman al Padre, porque Jesús se les manifiesta, determina entonces que cuando alguien enseña y habla de Dios y realmente conoce a Dios,
no diría algo que es opuesto a Dios. ¿Verdad? Dices, ¿por qué la gente dice tantas barbaridades de Jesús? ¿Por qué contradicen tanto la Escritura? Porque no conocen a Dios. No lo conocen. No tienen un conocimiento experiencial a través de una relación con Él. No tienen este conocimiento de Dios del cual habla Pedro. Y por eso cuando hablan cosas sin sentido que contradicen la naturaleza de Dios y demuestran que no lo conocen. Entonces, la primera parte, que era el conocimiento de Dios, por eso quise separarla de lo que vamos a ver hoy, porque del 1 al 4, Pedro habla de lo que Dios nos dio, de lo que tú no hiciste nada, no tuviste que hacer algo al respecto, eso te lo dio Dios. Ya te dio todas las cosas, te dio la capacidad para hacer y te dio conocimiento de Dios, que es cuando Cristo se manifiesta a ti. Pero lo que vamos a ver hoy, del versículo 5 al 11, si no me equivoco, es hasta el 11, vamos a ver lo que tú tienes que hacer, pero partiendo de lo que Dios ya te dio. Así que la clase pasada vimos lo que Dios ya te dio, que es útil para descubrir a un falso maestro, pero ahora vamos a ver lo que nosotros debemos hacer partiendo de lo que Dios nos dio, y la consecuencia de no hacerlo es el nombre del tema, termina siendo un inútil e improductivo. Entonces, ya que vimos brevemente, porque profundizamos más la clase pasada, en cuanto a el conocimiento de Dios, leamos del versículo 5 al 11, ahí en 2 de Pedro, Nueva Versión Internacional. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hay aseveraciones muy importantes. Sobre todo en el versículo 10, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. En pocas palabras dice, asegúrate de que eres salvo. O sea, hay una forma de saber si lo eres o no. ¿Cierto? Si no, ¿cómo te invita a que te asegures del llamado de Dios? ¿Cómo sabes que Dios te llamó? Es una pregunta muy recurrente en cristianos que a veces se encuentran por primera vez con las doctrinas de la gracia. Cuando empiezan a entender la elección y la predestinación, es inevitable que te llegue la duda a tu mente. ¿Seré yo un elegido? ¿Cómo sabes si eres o no eres? ¿Se puede saber o no? Vemos, y lo hemos dicho en temas pasados, que Pablo reconoce como verdaderos creyentes a Timoteo, a Tito, a los tesalonicenses. Y los apóstoles reconocen a Pablo como un verdadero apóstol, un verdadero hijo de Dios. Así que bíblicamente sí hay forma de saber quién es un hijo de Dios genuinamente. Y si sabemos quién sí, también podemos saber quién no. Lo que no podemos saber es si en sus propósitos divinos Dios no eligió a alguien definitivamente. Podemos saber si hoy en día alguien no vive como creyente, si hoy en día alguien no ha sido llamado, pero no hay forma de saber si nunca será llamado. Y eso es importante tenerlo claro. Ningún cristiano tiene información bíblica suficiente para decirle a alguien, tú vas a ir al infierno, tú te vas a condenar por la eternidad, porque tal información nunca se nos brinda. Podemos saber quién sí está escrito en el libro de la vida entre los creyentes. Podemos saber quién aún no ha sido llamado, pero no hay forma de saber quién nunca será llamado. ¿Ok? Entonces no le andes diciendo a nadie que se vaya al infierno. No es necesario que los trates de asustar con eso. Lo único que necesitan es que, conforme al llamado de Dios, escuchen la voz de su pastor. Si son ovejas de Jesús, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces la técnica del miedo no es necesaria. Más bien predícales las palabras de Jesús y si son ovejas de Él, van a reaccionar según el momento en que Dios decida llamarlos.
Así que cuando predicamos el Evangelio no necesitas tratar de convencer a alguien. Tu esfuerzo es ser fiel a la Escritura para que sea Jesús hablando por medio de ti y podamos decir como Jesús dijo, mis palabras no son mías, son del que me envió. Y si Jesús te envió y puedes decir eso, mis palabras no son mías, sino del que me envió, entonces sus ovejas van a reaccionar. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál técnica usamos para evangelizar? La única que funciona, ser bíblicos. Bueno, entonces, empecemos a analizar esta parte porque el versículo 5 nos dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe. Y nos pone una lista, la virtud, el entendimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción, etcétera, etcétera, y ahorita las vemos con detalle. Pero quisiera que viéramos que cuando dice precisamente por eso, ese precisamente por eso tiene que ver con lo que ya vimos que Dios nos dio. Sin eso, si tú no tienes esa primera parte, de nada te sirve esta. No podrías hacerlo porque no tienes la capacidad para hacer. Y en la primera parte, cuando Dios te dio sus promesas, te dio la capacidad para hacer, te da el conocimiento de Dios, cuando Jesús se revela a ti, te provee de todo lo que se necesita. No hay ningún cristiano que no pueda vivir la vida santa que Dios pide. Obviamente va a ser de acuerdo a nuestra madurez conforme vayamos avanzando, pero tienes todo lo que se requiere para hacerlo. Entonces, ya que tienes eso, entonces dice, esfuérzate. Y esa palabra esfuérzate en griego es interesante. La traducción la Reina Valera 60 la traduce como diligencia. Es el griego spoudé, que se traduce como, según la concordancia Strong, seriedad, entusiasmo o diligencia. El diccionario Heft lo traduce así, rapidez en mostrar diligencia. Pero pues me deja con la misma, ¿verdad? Entonces, si ves en el diccionario, en cualquier diccionario en nuestro idioma, ¿qué es diligencia? Es poner todo tu esfuerzo en ejecutar algo. De hecho, en el comentario, en el diccionario Helps te pone distintos ejemplos donde se deja ver este mismo concepto. No nada más lo estás haciendo, no nada más estás obedeciendo, sino que pones todo tu empeño en hacerlo. Y eso es muy distinto, ¿verdad? Cuando dices, tengo que leer la Biblia, pues quizás te obligues a hacerlo, ¿verdad? Te pones a leer. Pero eso no es lo que dice aquí, ¿verdad? No es este esfuerzo que Pablo dice, que no es una sugerencia, es una orden. Ya que Dios te ha dado todo lo que necesitas y tienes la capacidad para hacer y tienes el conocimiento de Él personalmente, aunque algunos tengan muy poco, tienen, conforme va pasando el tiempo, ahorita vamos a ver cómo se incrementa ese conocimiento de Dios, pero con lo que tienes, la parte que tú tienes que hacer, la que tenemos que hacer es poner todo tu esfuerzo en hacerlo. Todo el esfuerzo debe estar enfocado en añadir a la fe. Aquí la palabra añadir es interesante porque se traduce como amueblar. Dices, ¿cómo amueblo mi fe con virtud? Otra posible traducción es suplir, pero no puedes separarlo de amueblar. El diccionario Jesús lo dice así, es proveer abundantemente todo lo que es adecuado para equipar todo lo que se necesita para lograr un gran objetivo. Dice, a ver, no agarro bien el concepto con todo lo que dijo. Pone un ejemplo. Suministrar con abundancia todo lo necesario para que un antiguo coro sea una gran producción. Nos está hablando del contexto histórico de esta palabra en griego en ese momento. Cuando hablaban de que alguien iba a tener una puesta en escena de un coro, buscaban patrocinadores pudientes para que les dieran muchísimo dinero y esa puesta en escena fuese una gran producción. Entonces, eso es lo que la palabra griega trae consigo al decir, cuando Pedro dice, añade a tu fe virtud, fíjate que no está hablando de algo que le falte a la fe, sino como una decoración, un extra, un amueblarlo para que se vea con ganas, para que sea una gran producción. Entonces, no significa que lo que Dios te dio en la fe, que le falte algo y que tú tengas que ponérselo. Más bien es una especie de decoración, una especie de hacer que esté mejor, más bonito, más presentable. En el ejemplo del coro, pues puedes ir a escuchar el coro y dices, pues estuvo bonito, ¿verdad? Pero no vas a decir, fue una gran producción, a menos que salgan cohetes y alguien volando y cantando en el cielo y, no sé, distintas cosas que dices, wow, se ve que le invirtieron, se ve que le emitieron mucho dinero. Esa añadidura es la que Pedro nos pide.
¿Tienes todo lo que necesitas? Bueno, haz una gran producción de lo que Dios te dio. Embellécelo, por así decir. Haz lo que se vea bien. Funciona, es todo lo que necesitas. Se te ordena que hagas la tarea de agregarle cosas que no son indispensables, pero que lo hace ver mejor. ¿Me explico? Entonces, ya que Pedro nos dijo que todas las cosas las tenemos ya, no nos confundamos en que le falte virtud y le falte entendimiento, no. Esos son unos agregados nada más visibles, por así decirlo, estéticos, útiles para el objetivo de la carta, que es detectar a los falsos maestros. Ahorita vamos a ver cómo esta lista tiene que ver con defendernos de las falsas enseñanzas. Bueno, la traducción lenguaje actual. Bueno, antes de la traducción lenguaje actual, noté algunos comentarios en algunos textos que leí cuando investigaba de esto, que dicen y lo resaltan claramente porque hay algunas confusión. Ya ves que muchas personas dicen que necesitas fe para salvarte y te invitan a tener fe, ¿verdad? Ten fe para que te acerques a Dios. Dios no te puede salvar si no tienes fe. Y es una verdad a medias. Es cierto que sin fe no puedes tener salvación, ¿verdad? Sin fe no hay forma de alcanzar la salvación porque la salvación se recibe por medio de fe. Pero el punto es que Pedro no te dice que adquieras fe primero, te dice que le añadas a la fe. Vamos al versículo 1 de ese capítulo. Segunda de Pedro 1:1. Nueva versión internacional dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Reina Valera 60, por favor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí la palabra alcanzado pudiera confundirte, ¿verdad? ¿Alcanzaste una fe igualmente preciosa? No. Dice, alcanzaste por la justicia de nuestro Dios una fe igualmente preciosa que la nuestra. No fue algo que tú hicieras. Por eso la NBI dice que ya la recibiste. Fue por medio de la justicia de Jesús, no de la tuya. Así que Pedro nunca te pide en este capítulo, ni ningún en el Nuevo Testamento, nunca te pide que obtengas fe. Parte de que ya se te dio. ¿Me explico? Es imposible adquirir la fe por cuenta propia, porque la fe, del griego pistis, es ser persuadido con argumentos y evidencias. Y tú no te persuades a ti mismo. Esos argumentos y evidencias son provistos por Dios para que te arrepientas, según la predicación inicial de Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos es metanuevo, cambia tu manera de pensar. Entonces, para que alguien cambie su manera de pensar y se aparte del pecado, primero requiere fe. Y esa fe es la que Dios da. La Biblia dice, que Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no la trae el Padre, ¿verdad? Y el Padre te trae y te revela al Hijo. Es el Padre quien te da los argumentos que te convencen de que Jesús es el Salvador. Y entonces hablas de fe. Y Pedro dice, ya que tienes esa fe, amuéblala. ¿Me explico? No es sal a adquirir fe. Es imposible para un ser humano adquirir fe. Ya que tienes la fe, amuéblala. Lo primero que dice es que con virtud. Regresémonos al versículo 5. La palabra virtud es el griego arete, se traduce como excelencia moral. O sea, ser bien portado. Obviamente hablas de la moral cristiana, ¿verdad? No de la moral mundana. Cuando habla dice, añade a su fe virtud y a la virtud entendimiento. Aquí la palabra en el original es conocimiento. Pero no es el conocimiento de Dios del cual habla Pedro. Aquí nada más es gnosis, conocimiento, doctrina o sabiduría. Aquí sí te habla de algo intelectual. Este entendimiento, como lo pone la NBI, por eso lo traduce como entendimiento, porque la palabra conocimiento por sí sola nos revolvería con el conocimiento de Dios que dijo Pedro. Aquí lo traducen como entendimiento porque habla de un conocimiento intelectual, una doctrina, una enseñanza que tienes que también agregarle. Así que si tú no lees la Biblia, si tú no escudriñas la Biblia, es imposible que agregues entendimiento. Se requiere el conocimiento intelectual.
Por eso, la clase pasada nos enfocamos en el conocimiento experiencial, que no se obtiene solamente al leer la Biblia. Fíjate, si tú dijeras, no, es que a fuerza tienes que leer el Nuevo Testamento, es la única forma de conocer a Dios, te meterías en serios problemas, porque hasta cuántos años tuvieron que pasar para tener el Nuevo Testamento como lo conocemos. ¿Cómo le hacían los creyentes cuando no había ninguna de las cartas del Nuevo Testamento escritas? ¿Cómo avanzaban? Hechos nos lo dice, perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Tenías a testigos presenciales enseñándoles todo lo que se pasó. Así que no puedes decir, no, es que a fuerza debes leer la Biblia. Sí, bueno, en ese tiempo que no había y que tenías a los testigos presenciales que te lo podían contar de su propia vivencia y que se decían, Jesús resucitó, y dicen, no te creo nada. Bueno, ve y busca la tumba. Fíjate, pregúntale a los judíos, a los opositores. Pregúntale al Sanedrín, te van a decir, el cuerpo desapareció. Te van a decir que se lo robaron si tú quieres, pero nadie encuentra el cuerpo. Así que si alguien hablaba del Cristo resucitado, podías ir a corroborarlo y levantar datos preguntando a ver quién estuvo ahí, tú viste, cuál fue la historia. Todos te van a decir, el cuerpo no está. Te darán sus teorías de por qué no está. Pero era comprobable que el cuerpo nunca fue encontrado. Ahora, eso ya no lo podemos hacer nosotros. No le puedes preguntar a Pedro ni a Pablo cómo estuvo el asunto. Y tiene la Escritura que es su enseñanza. Así que tú no tienes excusa para no leer la Biblia o para buscar ese conocimiento fuera de la Biblia, porque entonces corres un enorme riesgo de caer en esto de los falsos maestros. Desde el momento en que tienes la Escritura, se tiene que convertir la máxima autoridad. Por eso nosotros somos sola Escritura. Dependemos completamente de lo revelado para no ser arrastrados por falsas enseñanzas. Si alguien dice que Dios le reveló algo en particular y no lo encuentras fundamentado en la Escritura, debe ser desechado. Si no, mira, no está. Podemos deducirlo como si alguien te dice, no, pues es malo ver pornografía en Internet. Y dices, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Es más, ni menciona el Internet. Dice, no, es malo fumar. La Biblia no habla de fumar, ni de la marihuana, ni de nada de eso. Entonces, ¿lo haces o no lo haces? Bueno, no dice directamente, pero fácilmente lo deduces, ¿no? Si somos llamados administradores de lo que nos dio y nuestro cuerpo es el templo de Cristo, ¿qué clase de buen administrador daña su cuerpo fumando constantemente? Sí, debemos llevar todos los pensamientos sujetos a Cristo. ¿La pornografía en Internet o impreso como sea es algo permitido? Claro que no. Así que, aunque no lo dice literalmente, se deduce fácilmente. Pero cuando hay algo que alguien revela, como por ejemplo que vio a Michael Jackson y a Selena bailando en el infierno, que no lo estoy inventando, ahí andan los videos circulando viejísimos de pseudos profetas con visiones que vieron a Michael Jackson y a Selena en el infierno, dices, ay, por favor. Ni siquiera se puede deducir eso de la Escritura, ¿verdad? Lo desechamos completamente. Cuando aquí dice que le tienes que agregar entendimiento, el conocimiento implica ese proceso en el que tienes que escudriñar la Biblia para conocer al Dios de la Biblia por cómo se reveló a sí mismo el Dios de la Biblia. Si hay libros útiles, puedes leer libros de personajes famosos si tú quieres, pero jamás van a reemplazar la lectura de la Escritura. Es más, si vas a leer el libro de algún personaje famoso, asegúrate que esté explicando la Escritura. Si no, de nada te sirve. Como hay personajes famosos que han escrito cuál fue la visión que tuvieron cuando Dios los llevó al paraíso. Y dices, bueno, qué absurdo, qué certeza tienes de que eso es real. Y hace unos años salió una de que alguien había escrito un libro muy famoso, ¿no? De un niño que había muerto y que supuestamente había ido al cielo y vio muchas cosas, hizo un libro. Se enriquecieron mucho con ese libro y el niño no pudo con la culpa, después declaró que todo era una mentira y que su papá lo obligó. Imagínate cuántas personas habían predicado ese libro en la iglesia. Y dices, qué absurdo. ¿Por qué poner la confianza en algo que no tiene sustento bíblico? Entonces esta parte del entendimiento es fundamental. Le agregas excelencia moral. Buscas portarte bien, hacer las cosas bien. Pero también tienes que agregarle en lo intelectual este conocimiento. Y luego habla de dominio propio. Estrategia se traduce como autocontrol o dominio propio y tiene muchas facetas, ¿verdad? Desde carácter, desde cómo comemos, desde nuestros hábitos de dormir, todo tiene que ver con controlarnos y ahí todos tenemos mucha cola que nos pisen, ¿verdad? Pero tenemos que esforzarnos
poner todo el empeño por ser autocontrolados. Cuando nos habla de, el siguiente versículo por favor, nos habla de devoción a Dios, la Reina Valera 60, bueno, me brinqué una, constancia. La constancia es el griego hupomone, soportar con paciencia. Soportar con paciencia, eso implica que tienes, según el original, tienes un peso encima que tienes que soportar. Esa es la constancia. Por eso la Reina Valera 60 creo que lo traduce como paciencia. Y en nuestro contexto de la paciencia puede ser así como que muy amable, no entiendes, te explico otra vez. ¿No? Estoy en la fila y tengo paciencia. Bueno, no, aquí habla de constancia, es aguantas. Aguantas el peso que tienes y no te quitas, no te mueves. Esto es lo que define como hupomone. Devoción a Dios es el griego eusebia, que se traduce como piedad o devoción. El diccionario Helps lo traduce así: mostrarse a sí mismo sin fingir en reverencia a Dios. O sea, tiene que ver con una vida cristiana, ser como Dios dice, tomar en serio lo que Dios enseña, pero no fingido, de manera natural. El afecto fraternal es Filadelfia, como el queso, amor entre hermanos, y el amor, al final, que pone es agape, que es el amor basado en preferencia, o sea, amor por decisión. Leamos la traducción lenguaje actual del 5 al 7, porque estas que fuimos a la original para entenderlo, la traducción lenguaje actual lo pone muy simple. Dice, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dominar sus malos deseos. Además deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Que en este caso me asombra que sí lo haya traducido así tan claro, porque normalmente la traducción en lenguaje actual le pone otras cosas que no dice el original, pero en este caso, sí, en palabras muy simples, te está diciendo lo que vimos en el original. Entonces, según Pedro, ahí tiene que estar todo tu empeño, y honestamente, conozco muy pocas personas, incluyendo los de aquí, que con todo su empeño hagan esto. Tienes que andar atrás de ellos para que lo hagan. ¿Qué pasa si no haces esto con todo tu empeño? ¿Qué es lo que va a pasar? Versículo 8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. O sea, ¿cuál es la consecuencia natural de no poner todo empeño en ese? Bueno, eres inútil e improductivo. Y aquí voy a empezar a aventar las piedras y a cada quien agárrele al que le caiga. ¿Qué haces en la iglesia? ¿En qué estás sirviendo? ¿Estás de inútil, como diría Paquita, la del barrio? ¿Me estás oyendo? ¿Inútil? ¿Cuántos de ustedes, ya no voy a hablar más de los de afuera, cuántos de ustedes no hacen nada? Sí están apuntados en áreas, pero no vienen. ¿Cómo es posible que tengamos que ver, oye, y estas personas que están anotadas no hacen nada? Y es la única área donde están anotados y no hacen nada. ¿Cuál es la definición de esas personas? Inútil e improductivo. No estás haciendo nada. ¿Por qué? Porque no estás poniendo todo el empeño en esas cosas. Es muy riesgoso. Tenemos solamente dos alternativas para las personas que son así. Ahorita las vamos a ver. Pero es muy complicado cuando Pedro dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí sí es el conocimiento epignosis. Cuando tú pones todo tu empeño en esto, empiezas a crecer en tu relación con Dios. Dios se muestra más a ti. Eso se traduce en madurez. Y eso te hace más difícil de mover por un falso maestro. Porque si tú tienes una relación cercana con Jesús y llega alguien y te dice, Dios me dijo, no sé a quién le haya pasado de esas, como a mí me pasaban muchas veces. Dios me dijo que tú te sientes acongojado, sientes que no avanzas,
Sientes que no alcanzas, pues Dios dice hoy traigo un refrigerio para tu vida. Y te dicen un montón de cosas, oye, esto y lo otro, y, ay, Dios dijo y me dio palabra. Y yo le dije, espérame. Hablé con él esta mañana, y ayer, y antier, y no me dijo nada. ¿Estás seguro que te dijo? Sí, me dijo que te va a traer un nuevo mover y que vas a las naciones. Qué raro. Hablo con él todos los días y no me ha dicho nada. ¿No te parecería extraño que si tienes una relación cercana con una persona, te tenga que mandar un mensaje por medio de otro individuo para que te lo diga, tomando en cuenta que hablas con él todos los días? No me parece congruente, ¿verdad? Es más, no tendría sentido. Si sí, bueno, te doy el beneficio de la duda, déjame le pregunto. Oye, ¿por qué nunca me dijiste nada? Ando perdido, extraviado, ¿en qué momento me desconecté? Pues así como que acongojado, si entiendo, me imagino la palabra acongojado, me imagino si alguien jorobado porque está triste. No. Y ese nuevo mover, pues no, pero como a los cristianos les gusta mucho que les digan eso, se los dicen y están esperando que no, ya, algo va a pasar porque ya me dijeron. Y ese mismo que les dijo, tú le das credibilidad de que Dios le habló. Y tu percepción de él cambia porque Dios le habló. Entonces cuando llegue y te diga otra cosa, le vas a otorgar cierta credibilidad porque ya te dijo que Dios le hablaba. Y ahí es donde está el riesgo, porque te empiezan a decir cosas falsas y se las empiezas a creer. ¿Todo por qué? Porque aquel que no tiene una relación personal con Dios, casi no habla con Él, no pone su empeño en estas cosas, no está haciendo nada, claro que se va a sentir que no avanza. Claro que se va a sentir frustrado. Y está esperando que venga un mover de Dios para que lo mueva, cuando vemos que así no es. Tú te tienes que esforzar. Y si no te esfuerzas, no creces en ese conocimiento experiencial. No va a ser algo que llega y de repente Dios te movió a las naciones. Es ilógico, es contradictorio a lo que estamos estudiando. Pero como no conoces a Dios, le crees. Y ahí está la presa fácil. Los falsos maestros, según lo que estamos viendo, engañan a los ignorantes. ¿Verdad? Y mientras más ignorante, más fácil es que les creas. Pero ¿cómo sabes que alguien es ignorante? Porque es inútil e improductivo. ¿Entiendes? Si no está poniendo todo su empeño en estudiar, en crecer, en todo eso, es un inútil e improductivo. ¿Cómo puede ser que haya cristianos que no hacen nada y viven a gusto? ¿Cómo puede ser que se jacten de ser bíblicos y son inútiles? Podrás saber, explícame, no sé, la predestinación, ahí te va. Ay, así, ya sabes, que mire, que la elección y que antes del tiempo. ¿Y qué haces en la iglesia? No, tengo muchas ocupaciones. Falso. Falso. Porque si ese conocimiento que tiene intelectual realmente lo comprendiera, estaría activo. Estaría moviéndose, porque ese conocimiento bíblico lo llevaría a esta enseñanza. Pon todo tu empeño en hacer esto. Así que si tú conoces a alguien que no hace nada en la iglesia, sabemos que es lo que no está haciendo. No está poniendo todo su empeño en esas cosas. Y es fácilmente arrastrable por la falsa doctrina. Oye, pero intelectualmente la conoce, pero no sirve sin una relación personal. Por eso de los primeros ejemplos que puse son los eruditos ateos del Nuevo Testamento. El conocimiento intelectual por sí solo, sin el nuevo nacimiento, sin una relación personal con Dios, no te sirve para nada. Y vamos a ver un ejemplo de personas que están 100% convencidas de que son salvas y no lo son. Porque solo hay dos caminos para los inútiles y los improductivos. Son verdaderos creyentes que van a experimentar pérdida cuando comparezcan ante el tribunal de Cristo, o no son creyentes y creen que sí lo son. Y ahí está el riesgo. Así que
quisiera que entendieras que si alguien dice ser cristiano, pero vive a gusto siendo inactivo, se contradice. No es congruente. La palabra inútiles es el griego argos. Se traduce como flojo, improductivo, inactivo, que no produce ganancia. Y la palabra improductivo es el griego akarpos, que se traduce como sin fruto. Ahora, sin fruto o inactivos, estas dos palabras en griego, te voy a listar varios versículos donde Jesús habla al respecto, o la Escritura habla al respecto. Para empezar, todos los verdaderos cristianos estamos llamados a dar, no nada más dar fruto, sino a dar mucho fruto. Vamos a Juan 15:8. Si todos nosotros, nuestra tarea es glorificar al Padre, ¿verdad? Estamos para darle gloria a Dios. Dios creó todo para su gloria. Si nosotros somos sus hijos, deberíamos ser los principales portadores de la gloria de Dios. No nada más decirle, ay, gloria a Dios. No hablo de eso, ¿verdad? Dicen, yo pensaba así, yo le doy la gloria a Dios porque siempre que me pasa algo digo, pero la gloria es de Él. No, eso no es dar la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios es cuando tú haces algo aunque no abras la boca y la persona que experimentó ese algo que tú hiciste dice, esto fue gracias a Dios. ¿Me explico? Enseñar su luz, mostrar su luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo. Cuando una persona está en una situación muy difícil y no es creyente, o aún siendo creyente, y tú haces lo que el buen samaritano y le ayudas, va a entender la gloria de Dios, va a entender cómo es que Dios se acordó de él por medio de ti. Va a glorificar al Padre, aunque no hayas dicho, esto que hago es para la gloria de Dios. Esa frase no implica que lo glorificas, sino la experiencia que se queda con aquel a quien le ayudaste, le serviste, algo hiciste, lo edificaste, y dice, Dios es grande, por medio de lo que tú hiciste, eso es glorificarlo. Él se lleva la gloria, Él se queda con el crédito. Pero no porque tú lo dijiste, sino porque realmente la persona reconoce que fue Dios usándote. Juan 15:8, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Pedro está diciendo, mira, si no pones empeño en todo eso, no vas a dar mucho fruto, ¿verdad? Porque dice, porque si estas cosas abundan en ustedes, van a crecer en el conocimiento de Dios. Si no, son inútiles e improductivos. Aquí lo que dice Jesús, el mucho fruto es la prueba de que son discípulos de Cristo y que Dios es glorificado. Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que hay un camino, ¿verdad? Todo árbol que no da buen fruto, ya que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, el buen árbol no da mal fruto y el mal árbol no da buen fruto, entonces todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Es uno de los riesgos de los que son inútiles e improductivos. Luego vamos a 1 Timoteo 3, 11 al 13, donde Pablo menciona un caso de ciertas personas ociosas. 1 Timoteo 3, 11 al 13. Asimismo, las esposas... no, esa no es. 2 Timoteo entonces. Tampoco es. A ver. No, me equivoqué en el pasaje. Aquí el tema habla de las viudas. Dice que las viudas jóvenes, dice, si me ayudas buscando esa palabra, las viudas jóvenes, cuando por sus propias pasiones se alejan de Cristo, quieren casarse. Son apartadas del Señor, dice, pero además, aquí apunté una porción del pasaje, se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa. Y si no nada más ociosas, sino también chismosas y entrometidas. Era el 5. Bueno, aquí lo cambiaré. Pero el punto es que aquí se menciona, aquí la ociosa es la misma palabra argos, inútil. O sea, además se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. A esas pide Pablo que no las incluyan en la lista de ayuda. Son
viudas que están congregándose, que solicitan ayuda económica a la iglesia o de en materia para alimentarse, y Pablo dice, a esas no las pongas en la lista. ¿Cuál es la identificación clara ahí? Que andan ociosas, de casa en casa, holgazanas y chismosas y entrometidas. Bueno, hay cristianos que están, ya no sé si aquí, ¿verdad? Pero espero que no. Pero hay cristianos que están en todo menos en la Biblia. ¿Ya oíste lo que le pasó a fulana? Te lo digo para que ores por ella. Y te cuentan así todo el dato, ¿verdad? No, que sí, que resulta que tiene un primo que andaba con quién sabe quién, pero déjame, al rato te cuento la historia de este, para que también lo pongas en oración. Y se agarran así el chal, y sabroso, horas. ¿Y la Biblia? Pero están en la iglesia y se sienten cristianas. Estas viudas hasta se atrevían a decir, oye, denme para mantenerme, ¿no? Fíjate qué desfachatez. Qué desfachatez. No nada más se congregan y están de ociosas, sino aparte quieren que las mantengan. Es grave, ¿verdad? Si no te esfuerzas por añadir a tu fe, entonces ese esfuerzo lo estás poniendo en otra parte, ¿verdad? Si no estás haciendo el esfuerzo, no estás poniendo tu empeño en las cosas que dice la Biblia, lo estás poniendo en otra cosa. Vamos a Marcos 4, 18 al 19. Marcos 4, 18 al 19. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Algo que no da fruto es porque está ocupado en otras cosas. La vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos. Sí están poniendo todo su empeño en algo, ¿verdad? Pero en otra cosa. Es normal escuchar, es normal escuchar, que el cristiano te dice, no hombre, es que yo sí quisiera servirle al Señor, pero no tengo tiempo. Ok, no tengo tiempo, no es que no tenga el tiempo, ¿verdad? Sino que lo tiene ocupado en otras cosas, que son más importantes para ellos. Y como eso que es más importante para ellos no les deja tiempo suficiente para otro, entonces se justifican. Pero esta justificación no aplica bíblicamente porque nuestro máximo empeño debe ser esto. No te estoy diciendo que salgas de trabajar, ¿verdad? Pero aún en el trabajo puedes ejercitar esto, ¿verdad? Entonces el decir, tengo muchas ocupaciones y por eso no hago nada en la iglesia, es una autojustificación muy mala. Porque en ningún momento se nos dice que dejes de hacer las cosas para hacer esto, sino que lo complementes en tu vida diaria en todo lo que haces. Pero ese es tu principal empeño. Hay cristianos, y lo digo por experiencia propia, que usan a Dios para conseguir sus deseos. Un mejor terreno, una mejor casa, un mejor trabajo, etcétera, etcétera. Yo le sirvo a Dios, sí, pero no estás poniendo tu empeño en esto. Estás tratando de usar a Dios para tu empeño en un mejor trabajo, en una mejor casa, etcétera. Ese empeño que estás poniendo y que utilizas a Dios no es este que dice la Escritura. Entonces, Judas 12 y 13, ya que es un solo capítulo, ¿verdad? Judas 12 y 13 dice, estos individuos son un peligro oculto. Habla de estos que no dan fruto, ¿eh? Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo, están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos, son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. Así que, viéndolo desde la perspectiva de la iglesia y el cuerpo de Cristo, los que son inútiles e improductivos son un peligro oculto. ¿Por qué oculto? Porque no necesariamente hacen conflictos, no necesariamente siempre están generando problemas, pero ya que son nubes sin agua y que buscan su propio provecho, no pueden edificar el cuerpo, es más, lo van a hacer tropezar y van a generar problemáticas internas, porque su enfoque no está en lo correcto, está en otra cosa.
Y en este caso de los que menciona Judas, ni siquiera son creyentes. Les está reservada la más densa oscuridad, ya que el trigo y la cizaña crecen en la congregación. Mucha de la cizaña que está ahí jamás va a ser trigo. Van destinados a la perdición, pero siguen en la iglesia. Están 100% convencidos de que son creyentes. ¿Cómo puede ser que una persona se convenza a tal grado? Entonces, estos inútiles e improductivos, Pedro nos da otra característica. Versículo 9, 2 de Pedro 1:9. En cambio, los que no tienen, el que no las tiene, o sea, de las cosas que tenemos que buscar con todo nuestro empeño, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Y que esto es interesante, porque yo me lo pregunté hace mucho tiempo y me lo han preguntado todavía me lo siguen preguntando. El que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Muchos de los cristianos recién convertidos hay un cambio radical en sus vidas, ¿verdad? A mí me pasó así. Dejé vicios y un montón de cosas que Dios me quitó de inmediato, y ni siquiera me esforcé para dejar de hacerlo. Y era muy claro para mí que yo era creyente, pero poco a poco era menos, hasta que dije, ¿yo soy cristiano o no? ¿Qué es lo que dice aquí? Se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Soy cristiano, me dicen, yo soy un elegido. Entonces, ¿qué te hace dudar? Pues es que he hecho cosas que no son correctas. Bueno, tienes que llevarlos. ¿Hubo un cambio radical en tu vida? Ah, sí, hace mucho, pero ahorita ya no. ¿De qué habla aquí? Se les olvida que fueron limpiados. Esto habla de la otra posibilidad. Fueron limpiados, pero son tan negligentes que ya ni siquiera tienen esa convicción de que fueron limpiados. Lo dejaron como algo que pasó atrás, que pasó hace mucho y que quizás ni siquiera pasó. Son tan cortos de vista que no pueden ver, están enfocados en el ahorita. Fíjate, 2 de Corintios 4, 3 al 4. Pedro nos habla de los que sí fueron limpiados y se les olvidó. Aquí dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que estos ciegos no son creyentes, ¿verdad? Pero de los que habla Pedro, que tienen la vista muy corta, que en el griego hace referencia a cómo cierras los ojos para tratar de ver. Si alguien necesita lentes y se los quita y trata de leer algo, se ve que hace el esfuerzo con los ojos. Eso es lo que la palabra en el original dice cuando son cortos de vista. El ciego completamente aquí ni siquiera es cristiano. Y está cegado porque le pertenece a Satanás y él le ciega la mente para que no vea la luz de Cristo, no vea la luz del Evangelio. Así que el que es ocioso e improductivo tiene solamente dos conclusiones. ¿No es creyente? ¿O se le olvidó lo que era? En ese caso, Apocalipsis 3:17 también nos habla de esto. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Y lo dice a la iglesia en la Odisea. Se han cegado tanto por su negligencia y su empeño en otra cosa, que piensan que están bien, y a los ojos de Dios son, me gusta más la Reina Valera 60, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ah, pero él dice, no me falta nada. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Así que está el caso. Hay creyentes completamente errados, pero seguros de que son cristianos. Y hay personas que no nacieron de nuevo, que no son creyentes, que ni siquiera, según lo que leímos, van a nacer de nuevo, pero están completamente convencidos de que sí lo son. Así que, ¿cómo diferencias entre uno y otro? ¿Al que ya se le olvidó o al que nunca lo fue? Dices, no, espérame, pues cuando me acerqué a la iglesia sí hubo un cambio. Sí, Jesús dice que en la misma parábola del sembrador, una de las semillas cae en un lugar y brota rápidamente porque la tierra es poco profunda y luego se muere. Eso implica que hay personas que nunca nacieron de nuevo, pero que sí experimentaron un cambio. No tan radical, quizás un cambio mínimo. Y dicen, sí soy, pero no son. Se mueren un poco más adelante.
Alguna vez me acuerdo que había una persona en una congregación en la que yo asistía, que se había convertido en su familia y él era como el último, no quería, y de repente pues que resulta que ya aceptó a Cristo en su corazón. Ah, pues qué felicidad. Póngalo de ujier. No, pues ahí anda de ujier. No, pues le toca cuidar los carros afuera. Estaba cuidando los carros afuera. Pues ahí sabíamos que él se quedaba afuera normalmente porque le tocaba de ujier, ¿verdad? No, hasta que uno de los de ahí de la iglesia salió y lo encontró sentado en uno de los carros que cuidaba así, esperando que se acabara la reunión. Y cuando lo ve, lo pisotea. Hermano, sí, hermano. Todo bien, no se han robado nada. ¿Qué anda con ese? ¿Cuál es tu conclusión? Tenemos dos opciones. No es, definitivamente, y creyó, quizás dijo, bueno, si voy a la iglesia, un cambio mínimo, pues luego se muere eso que creía. Se acaba completamente porque no era buena tierra. No nació de nuevo. Hay muchos que dicen, no, espérame, tenme paciencia, lo borracho no se me quita de volada. Ahí poco a poco voy creciendo en santidad. No, eso no es así, ¿verdad? No se te va a quitar lo borracho de forma gradual si naciste de nuevo. Es como si alguien dijera, pues sí, ando en adulterio, pero espérate, no es de la noche a la mañana. Ay, poco a poco me voy separando de una y me quedo con la otra. Dices, claro que no. Eso tiene que ser de tajo, rápido. Cortas con todo eso si realmente naciste de nuevo. Entonces, fíjate el riesgo en el que están aquellos que son inútiles e improductivos, que están inactivos y no generan ninguna ganancia en el Evangelio. No hablo de dinero, ¿verdad? No edifican al cuerpo de Cristo, ni siquiera ellos son edificados, buscan su propio beneficio, son un peligro oculto. ¿Cómo se aseguran que no está engañado? Hechos 26, 17 al 18. Te libraré, Pablo estaba diciendo cuál es la encomienda que Dios le dio a él. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que para salir de las tinieblas y entrar a la luz tiene que hablar forzosamente de un cambio radical, ¿verdad? De decir, antes estabas en las tinieblas, claro, pero ahora claramente se ve que estás en la luz. Hay cosas que tienen que ser inmediatas, no porque tú te las propusiste, sino porque realmente naciste de nuevo. Así que examinemos uno de los caminos, ya que yo sé, y lo digo así, con toda certeza y con tristeza, entre nosotros hay gente inútil e improductiva. Gracias. Él no es inútil, ni improductivo. No se crea, gracias Martín. Si vieras que tenemos que ver en las juntas, que encontramos personas que no hacen nada, y no tienen un mes, no, tienen mucho tiempo en la iglesia, y no hacen nada, y ni tantito se preocupan por hacer algo. Dices, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que les falta? Ya Pedro dijo, tienes todas las cosas para vivir en santidad. No puedes decir que te falta algo. Lo único que no estás haciendo es que no estás poniendo tu empeño en lo que corresponde. Existe esta posibilidad entonces. ¿Qué te va a pasar si sigues de inútil y improductivo? Dice 1 Corintios 3, 12 al 14. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Siguiente. ¿No está el proyector? Bueno, ahí me confié en que iba a haber proyector. Déjenme pongo mi Biblia. 1 Corintios 3. Aquí está. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, lo estoy leyendo, Reina Valera 60, déjenme cambiarlo. Ahí está. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es,
pues el día del juicio le dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Así que esta es una posibilidad, ¿verdad? Tienes el fundamento correcto. Realmente naciste de nuevo, pero te olvidaste de todo lo que eras. Eres corto de vista y no puedes ver. Estás enfocado en las riquezas, en las pasiones de este mundo, en tus propios beneficios, en las cosas de tu propio provecho. Bueno, cuando seas juzgado y tu obra sea pasada por fuego, vas a sufrir pérdida. Serás salvo, aunque como por fuego. Pero experimentas pérdida. Y el otro caso tiene que ver con lo que Pedro dice. Vamos a 2 de Pedro 1, 10 y 11. Dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. ¿Por qué te pide que te asegures del llamado de Dios? Porque ya vimos que estás en dos caminos posibles, ¿verdad? O nunca fuiste salvo, o lo eres y sufrirás pérdida. Así que te invita, esfuérzate más todavía por asegurarte del llamado de Dios. Si hacen estas cosas no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que este llamado a asegurarte, o esta invitación a asegurarte del llamado de Dios, tiene que ver con entender lo que dice aquí, Mateo 7, 15 al 23. Mateo 7, 15 al 23. NBI, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y aquí vimos brevemente que un falso maestro, un falso creyente no puede vivir en santidad. No puede aunque quiera. No puede. El que sí es, sí puede. Pero según el caso de los que vimos, son negligentes y no lo hacen. Tiene la capacidad, pero no la ocupa, no la trabaja. El que es falso, aunque quiera, no puede. Así que si te acerca una persona y te dice, ¿soy creyente o no? ¿Qué le preguntarías? ¿Cómo lo determinarías? Quizás no lo conoces muy bien, pero ¿qué le preguntarías? A ver, de entrada, ¿cuánto tiempo inviertes leyendo la Escritura? Oh, no, el pan diario de cada día ese sí. Puedes decir, no, voy a ir a árbol plantado y todas las predicaciones. Todas las de YouTube ya me las chuté. ¿Haces algo en la iglesia? ¿Cómo andas en entendimiento? ¿Cómo andas en dominio propio? ¿Cómo andas en... No, pues ando mal. No le he echado ganas. Dices, bueno, si llegas a la conclusión de que no le he echado ganas y esto y lo otro, ¿cómo le haces para distinguir si eso no es? ¿Cuál es la prueba máxima? Deja de pecar. Deja de hacer lo que estás haciendo y ponte a hacer lo correcto. Si puede, es porque tenía la capacidad para hacer, había nacido de nuevo, pero fue negligente. Si no puede, es porque nunca nació de nuevo. Fíjate, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquí en pocas palabras está diciendo, no todo el que se dice pro cristiano, ¿verdad? Sino el que tiene la capacidad para hacer. Solo el que tiene la capacidad para hacer. El que la usa, ¿verdad? No nada más que la tenga, porque ya vimos que los negligentes no la usan. Si le dices, ponte a hacer lo que es correcto, deja de hacer eso que está mal, y lo hace, ahí tienes la evidencia. Porque solamente el Espíritu Santo te da la capacidad de hacer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Aquí podrían decir que hago muchas cosas en la iglesia. Y Dios me usa. ¿Verdad? Dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad dejan claro que no hacen la voluntad de su Padre.
no tienen la capacidad para hacer. Hacen cosas en la iglesia, supuestamente incluso para beneficio de la iglesia, o incluso en el evangelismo, como aquí dice, expulsar demonios y los milagros no eran entre los creyentes, eran entre los incrédulos. Bueno, tu vida de santidad es la que te pone en evidencia. Por eso Jesús le dice, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. La clave está en lo que haces. Entonces, este es un llamado urgente a todos aquellos creyentes entre nosotros que se han acomodado a una vida sin quehacer cristiano. Pero le hablo de Dios afuera. Sí, puede ser que le hables del Evangelio, ¿verdad? Es más, podrás decirme que haces milagros como estos y no es suficiente. ¿Verdad? Claro que es bueno que hagas cosas afuera. Pero si amas a Cristo y eres la novia de Cristo, vas a trabajar en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que es bueno que beneficiemos a los de afuera, pero primeramente a los de la familia de la fe. Allá afuera podrás hacer muchas cosas, pero si aquí no haces nada, quedas en contradicción. Es incongruente. Así que no quisiera que sigan más de ese tipo de personas entre nosotros, cómodas, sin hacer nada. ¿Estás en algún área? Sí. Y le preguntas al de esa área, nunca viene. ¿Cómo te convenciste que estar apuntado en un área es suficiente? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Necesitas que alguien te esté dando con una vara para que te pongas a trabajar? ¿Necesitas que alguien te esté regañando para que te actives? ¿Necesitas que te estemos exhortando para que leas la Biblia? Si estás nuevecito, a lo mejor sí. Pero si ya estás correteado, créeme que no necesitas que te empujen. Necesitas hacer lo que dice aquí, poner todo tu empeño en añadirle a tu fe todas estas cosas. Porque siendo inútil e improductivo, a pesar de que vas a experimentar pérdida, vas a ser arrastrado por todo viento de doctrina. El autor de los Hebreos lo dice, ¿verdad? Debiendo ser ya maestros, son como niños. No puedes comer lo sólido. Necesitas lechita. Si eres niño, con todo gusto te la vamos a dar. Y con todo el amor que la Biblia nos dice. Con toda la paciencia. Lechita para que empieces a crecer. Pero si ya estás viejote y todavía andas con lechita, qué vergüenza. Qué vergüenza. Así que por último quisiera ver, para responder a esta pregunta, ¿cómo puedes saber de forma clara si eres o no eres? Obviamente hay que ponerte a hacer las cosas, ¿verdad? Pero quisiera darte unos pasajes rápidamente que no es todo lo que la Biblia dice al respecto, pero es un recorrido rápido para que puedas tener una idea clara de lo que la Biblia habla en distintas áreas y tú midas cómo estás ahí para que pongas empeño en esas cosas, además de la lista que vimos en Pedro. Hebreos 3:6, vamos a ese pasaje. No voy a profundizar mucho en ellos, nada más los quiero enlistar para que sean de utilidad y detectar en qué áreas andas negligente. La confianza en Jesús es una parte fundamental. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos orgullece. Esta esperanza en Cristo habla de no confías en tu propia justicia, sino en la de Él. Y esperas en Él la salvación, no por lo que tú has hecho. Así que cuando un cristiano genuino peca, se siente muy mal, busca el arrepentimiento, pero también confía en la justicia de Cristo. Y le dice a su propia mente, no es por mis obras, sino por las de Cristo. Y sigues confiando en Él, por eso no dudas de tu salvación. El que duda de sus, no, es que no sé, es porque ya no confía en Cristo. Se perdió, se le olvidó, no lo ha entendido. ¿Verdad? Mateo 7:21. Obediencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Si has sido negligente en tu vida de santidad y te has tolerado cosas que sabes que no debes de hacer, corta con eso. Dios ya te dio la capacidad. Si eres, Dios ya te dio la capacidad. Y es cuestión de que tú pongas todo tu empeño en hacerlo. Eso no lo va a hacer Dios, ¿eh? Ya vimos que es nuestra tarea esforzarnos en esa parte. Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí está medio mezclado, ¿verdad? En lo que te esfuerzas y todo, tienes que tú tener una base de decir, vivo en santidad. No soy perfecto, pero hay una clara diferencia en cuanto a la santidad, ya que es ser aparte del mundo. Si tú le preguntaras a una persona que te conoce poco, ¿eres cristiano o no? ¿Qué dirían de ti? O sea, a ver, ¿quién? ¿Qué me dice? Hernán. Hernán es cristiano. No sabía. No, hombre, ni me imaginaba. ¿Sí? ¿Tus compañeros de trabajo saben que eres cristiano? No que les digas, oye, ¿sabes que soy cristiano? No, no hablo de eso. Que digan, se ve que este es diferente, este no es como los demás. Esa es la santidad. Aquí no habla de qué tan perfecto eres, sino de la diferencia entre el mundo y tú. Santidad viene de agio, ser puesto aparte. Diferente de, tiene que haber una diferencia clara entre ti y los demás. Primera de Juan 3:3, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo así como Él es puro. Te esfuerzas en cambiar, te esfuerzas en quitar las cosas que sabes que están mal. Buscas purificarte a ti mismo esforzándote en dejar de hacer las cosas que están mal, y eso es constante y nunca se va a acabar. Siempre vamos a tener que estar buscando la forma de ser cada vez más santos, de purificarnos desde la perspectiva de Dios, haciendo lo que a Dios le agrada. Siempre vas a estar buscando. Si alguien dice, yo no sé si soy cristiano, algunas veces les he dicho, pues vete a pecar a gusto, ¿verdad? Ya no te congregues, vete a hacer lo que más se te antoje. No, tampoco. ¿Por qué no? O sea, o estás aquí o estás allá, pero no se puede un pie aquí y un pie allá. Decídete. Si aquí se te complica y se te hace aburrido y pesado, ve a divertirte a donde tú quieras. Ve y sé feliz. No, no se puede, entonces hay algo en ti, ¿no? Que te mueve a buscar la purificación, pero no has puesto tu empeño. A un creyente genuino, dile, pues vete, piérdete en el vicio. Te va a decir, no. Y eso ya pone en evidencia que ahí hay algo de Dios en él, ¿verdad? Así que muchas veces nos vamos a encontrar en pozos en nuestra vida donde llegamos a ser muy negligentes. Y tienes que ver hacia adentro si realmente estás dispuesto a dejarlo todo por irte al mundo. Y si dentro sabes que eso no es lo correcto, entonces Dios aún no te entrega tus propios razonamientos, como dice Romanos 1. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a sus propios razonamientos, para que hagan lo que no conviene. Si aún la idea de irte al mundo sigue siendo algo que no es viable para ti, no ha sido entregado, porque cuando Dios te entregue, irte al mundo va a ser tu mejor opción. Primera de Juan 3:6, todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Ok, todos tenemos áreas débiles, pero no puedes tener la misma área débil toda tu vida, ¿verdad? Todos tenemos problemas, pero hay que enfrentarnos a los nuevos problemas cada vez. Tiene que haber un avance. No puedes decir que no, mi problema siempre fue el emborracharme. Y es mi área débil, esa la voy a tener siempre. No. La evidencia del Espíritu Santo en tu vida es que lo vas a vencer, porque tienes todo para hacerlo. ¿Te vas a enfrentar con cosas nuevas? Sí, pero no las mismas, ¿verdad? Aquí se refiere, el que permanece en Él no practica el pecado. Sí tropezamos, lamentablemente, pero no tienes algo que siempre haces, que ya es una práctica en ti. Gálatas 5:22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los frutos del Espíritu tienen que estar en ti, ¿verdad? De forma natural, en muchos de ellos. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama no permanece en la muerte. O sea que en pocas palabras, el que se dice cristiano pero no le gusta estar en la iglesia, en una iglesia de veras, ¿verdad?
donde hay hermanos en Cristo de a de veras. Dice, no, yo nomás con los perdidos. Bueno, aquí dice, no ha pasado de muerte, porque no ama a sus hermanos. ¿No haces nada en la iglesia? No muestras amor para con tus hermanos. Amo a los de afuera. Aquí es claro. Si no amas a los hermanos de Agape, si no estás buscando edificarlos, no has pasado a vida. Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Tu luz no la puedes esconder. Si realmente eres creyente, no la puedes esconder. Jesús dijo que nadie enciende una lámpara para ponerla bajo la mesa o bajo la cama, sino que la pone en alto. El que es cristiano, donde quiera, queda en evidencia que es cristiano. Muchas veces es nada más de su forma de hablar, ¿verdad? Y más en nuestra cultura. ¿Cuántas personas hables que no digan palabras malsonantes? ¿Cuántas? Si aún los que se dicen cristianos son maldicientes. Muchas veces nada más cuando te oyen hablar dice, ¿tú qué? ¿De qué religión eres? ¿Por qué te hace pensar que soy de una religión? Dice, por cómo hablas. Ahora, si realmente nadie sabe que eres cristiano, pues estás en graves problemas, ¿verdad? Primera de Juan 4:2, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Reconoce la deidad de Cristo. Si tú crees que Jesús nada más fue un ser humano iluminado, no pasas la prueba. Se tiene que reconocer la deidad de Cristo y por consecuencia la Trinidad. No puedes hablar de Cristo siendo Dios encarnado y al mismo tiempo el Padre siendo Dios, porque tendrías una multitud de dioses. Así que la única forma de creer en Cristo como Dios tiene que ser la Trinidad. Romanos 8:15 al 16, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay una convicción interna. Esto es honesto de cualquier creyente genuino. Nos sabemos miserables. Nos sabemos personas que no merecen la bendición de Dios. Conocemos nuestra suciedad. Mientras más contemplas la luz de Dios, más evidente es tus manchas, tu suciedad. Todo verdadero creyente se sabe pecador, ¿verdad? Y eso nos lleva a la humildad. Y eso nos debe de llevar a poner nuestro esfuerzo en crecer, porque sabes lo débil que eres, sabes lo corrupto que eres. Y lo único que puedes hacer es ponerte a estudiar, ponerte a avanzar, ponerte en añadir, en amueblar, en agregarle cositas a lo que Dios ya te dio para que recibas recompensa. Así que en términos de los falsos maestros, un falso maestro no puede hacer nada de lo que vimos que debe de hacer. ¿Cómo detectas a un falso maestro? Con su vida. Si eres inútil e improductivo, eres presa fácil. Si te dedicas a tus propios deleites y buscas tu propio provecho, es lo que te van a ofrecer y te vas a ir. Te vas a ir tras la doctrina que te ofrece lo que tú buscas. No vas a permanecer en la doctrina bíblica que habla de la negación, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y espero que cuando veas hacia tu interior no digas, yo no soy inútil, yo no soy improductivo. Más bien, todos tenemos al menos un área en la que somos inútiles, ¿no? Hay unos más inútiles que otros, eso sí. Pero todos tenemos área de oportunidad. Por favor, atiende la instrucción que Dios nos hace a todos los creyentes. Pon todo tu empeño en añadirle a tu fe lo que hace falta para permanecer firmes en la doctrina. Quisiera darte un último ejemplo, a ver si eso se nos queda en la mente. Es un caso real, breve. Una pareja se fue a bucear. Y van en su balsita,
Se pusieron allá a andar buceando y cuando salieron se dieron cuenta que la balsa estaba muy lejos de ellos. Eso los hizo entender que estaban en una corriente y cada vez se alejaban más de la barca. Resulta que el esposo era excelente en natación y la esposa no tenía ni siquiera la condición necesaria para poder nadar a donde estaba el bote, menos contracorriente. Así que el esposo tuvo una brillante idea. Dijo, mira, yo que soy bueno nadando, voy a nadar contra la corriente hasta que alcance el bote. Tú quédate aquí. Tú simplemente flota. No te canses porque te vas a hundir. Quien haya buceado, sabes todo el peso que traes encima para poder sumergirte, ¿verdad? Ahora trata de mantenerte a flote siempre. Muy cansado. Bueno, dicen que según la historia esta, que se supone que es real, 6 horas el hombre estuvo nadando contra corriente. Hasta que la marea cesó, la corriente cesó y pudo alcanzar el bote. Subió al bote y la siguiente actividad era buscar a su esposa. Y se le fue el día entero sin encontrarla. Creo que estuvieron 2 días más buscándola y no la hallaron. El último día la encontraron. 32 kilómetros de distancia había recorrido y la encontraron con vida. Y esto nos deja una moraleja muy importante, según lo que vimos en Pedro. Si no haces todo tu esfuerzo por nadar contra corriente, que es el mundo, vas a terminar lejísimos de lo que debiera ser. Nadie se puede dar el lujo de decir aquí espero. Alguien nade y que me lo traiga, porque eres arrastrado y arrastrado y arrastrado y arrastrado. Terminas, como dijo Pedro, olvidándote que fuiste limpiado de tus pecados. Debemos ser como el que tenía la condición, ya que Dios nos ha dado todo lo que se necesita para vivir en santidad. Nada contracorriente. Por más pesado y difícil que sea, tenemos la promesa de que alcanzaremos la balsa, alcanzaremos el bote. Fiel es el que empezó la obra en nosotros y la terminará hasta el día de Cristo. Esforcémonos, pongamos todo nuestro empeño en hacer las cosas como son. Eso es lo que agrada a Dios. Así que vamos a orar. Señor, queremos pedirte primero perdón. Todos aquellos que en una u otra forma te hemos sido inútiles e improductivos. Que no hemos multiplicado los dones que nos diste, que hemos desperdiciado nuestro esfuerzo y energía en cosas vanas y sin sentido. Perdónanos a todos aquellos que quizás nos hemos enfocado en tener éxito en el trabajo, o en tener una vida cómoda, o en cualquier otra cosa que no sea el crecimiento que tú nos pides y el empeño que nos pides tener. Perdónanos si nos hemos dejado arrastrar por el engaño de las riquezas, las pasiones de este mundo y todas esas cosas. Que tú le has dicho claramente que no podemos servir a 2 señores, porque terminaremos amando uno y aborreciendo al otro. Así que, Señor, conforme a tu llamado y conforme a tu misericordia, si nos has dado la capacidad para hacer que necesitamos y todas las cosas que se requieren para la vida piadosa, danos la evidencia, Señor. Permítenos asegurarnos del llamado que nos diste. Como dice la Escritura, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, y también dice que así lo hagamos porque tú produces el querer como el hacer en nuestras vidas. Señor, disciplínanos como hijos tuyos que somos. No nos dejes ser inútiles. No nos dejes extraviarnos y alejarnos cada vez más de lo que debiésemos estar haciendo. No nos dejes ser indiferentes ante tal necesidad en el cuerpo de Cristo, de edificar y ser edificados. No nos permitas vivir cómodos, siendo inútiles e improductivos. No nos dejes dormir en paz, Señor, si no estamos poniendo todo nuestro empeño en hacer las cosas que corresponden. Señor, concédenos un medio, así como a Pablo le concediste un medio. Pablo habla del aguijón en la carne que le mandaste para que lo abofeteara y para que le impidiera exaltarse a sí mismo. Señor, disciplínanos si es necesario de esa forma. Pone en nosotros algo que impida que nos desviemos, que cada vez que empecemos a extraviarnos a la derecha o a la izquierda, haya algo que nos lo impida, como la gracia que le concediste a Pablo, que le abofeteaba cada vez que pretendía exaltarse a sí mismo,
Que cada vez que nos movamos hacia nuestros deleites, recibamos las bofetadas que se requieren para poder regresar a tus caminos, Señor, para experimentar la vida cristiana como tú la pides, para que tú seas glorificado cuando llevemos mucho fruto, para que reconozcan que somos tus discípulos por el mucho fruto que llevamos, no obras muertas, ni una fe muerta, sino una fe acompañada de obras, como lo dice la Escritura. Que podamos decirle a todo mundo, yo te puedo mostrar mi fe por mis obras, porque nos has dado también, además de la fe, la capacidad para hacerlas. Perdona nuestra negligencia, perdona todo el tiempo que invertimos haciendo otra cosa en lugar de escudriñar tu palabra. Perdona todo el tiempo que teniendo la oportunidad de hacer algo correcto decidimos hacer lo incorrecto. Perdona todas las veces que teníamos la oportunidad de enfrente de hacer lo que te agrada y decidimos dejar de verla. Perdónanos para todos aquellos que estamos ciegos o cortos de vista, que nos hemos olvidado de lo que has hecho con nosotros, que tenemos dudas acerca de tu fidelidad, que se pueden sentir desechados o despreciados cuando realmente son hijos. Perdónanos, Señor, por llegar a tal punto de negligencia en el cual somos incapaces de ver tu amor por nosotros. Señor, conforme a tu misericordia, ábrenos los ojos, permítenos ver tal cual somos. Así como reprendiste a la iglesia en la Odisea, repréndenos, Señor, si es necesario, para que andemos en tus caminos, para que crezcamos en tu conocimiento, el conocimiento que viene de una relación personal contigo, para que no seamos presas de los falsos maestros y para que también podamos advertir a los incautos, a los nuevos, a los que son como niños, podamos advertirles del problema de la falsa doctrina tal como lo hace Pedro en sus cartas. Señor, concédenos ser un testimonio viviente de tu poder, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Así que espero que hayan agarrado sus respectivas pedradas y que no estén enojados conmigo por lo que les dije. Es necesario escucharlo, ¿verdad? Es bíblico. Bueno, preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano, te llevan el micrófono y lo contestamos en la medida de lo posible. Y siempre y cuando sea del tema, ¿verdad? Ahí hay manos levantadas. Ahorita les llega el micro. Ahí está. Sí, buenos días. Buenos días. A mí sí me han preguntado personas que si son salvas o no son salvas, pero no recordaba esos versículos que tú decías. Pero hablando de los frutos, el fruto tarda en producirse realmente. Decías tú que si alguien vas a ver si puede, tiene el Espíritu Santo, va a poder superar lo que no podía superar antes por negligente. ¿Sí? ¿Qué tiempo es el prudente para hacerlo? Bueno, ese depende, pero Judas dijo que no daba fruto cuando debiera darlo. El Salmo 1, será como árbol plantado, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así que no siempre va a ser algo instantáneo y ya lo tienes. Va a haber un proceso donde, dado el tiempo requerido, Jesús enseñó una parábola, ¿verdad? Que le dijo, oye, este árbol arráncalo porque no da fruto. Bueno, déjame abonarlo y todo, y si en la vuelta de un año no da, entonces lo arrancas. Ahí habla de que el fruto debe darse a su tiempo con las condiciones necesarias. Y lo que Pedro dice es que ya lo tienes todo. Entonces, se tiene que complementar con el esfuerzo que tú tienes que hacer para que a su debido tiempo des el fruto que corresponde. Bueno, por ejemplo, pero es un proceso gradual. Pero, por ejemplo, hablabas también de que el que adulteró, si una persona cayó en adulterio, tiene que ser inmediato eso, no hay que esperarse a más tiempo, ¿no? Claro, tenemos el caso de dos ricos, el joven rico y Zaqueo. Cuando se les confronta sobre su riqueza, el joven rico, que se sentía justo y que sentía que había cumplido con todos los mandamientos de Dios, no pudo. Pero en cambio Zaqueo, sin que nadie le preguntara, dice, oye, pues al que le he robado le voy a regresar. O sea, él mismo confiesa su pecado y él mismo está dispuesto a hacer lo que corresponde para compensar lo que hizo, y ese es un cambio radical. Al joven rico le dice, pone la ilustración de que, así como él, no entrará en el reino de los cielos por ser tan difícil como un camello pasando por el ojo de una aguja. En cambio, en Zaqueo dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hay cosas que no son graduales, hay cosas que son directas porque pasaste de tinieblas a luz. Y hay otras que no son, como lo especifica algún pasaje, no son pecados de muerte. Son pecado, pero va a tomar algún tiempo corregirlo.
Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Sí? Sí, me oigo. Okay. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando dices que estás con las demás personas, ¿verdad? Que no tienes que evangelizar, pero es una línea así como que muy delgada porque la mayoría pues no son creyentes, bueno, en mi caso. Entonces, te piden consejos y los temas de conversación son pues bien fuera de lo que Dios quiere, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí cómo puedes participar que no te veas ay, es que es cristiano, por eso habla así. Que sea más fructífero, ¿cómo se, o sea, que no me vea como que bueno, es que ellos creen que soy fanática, pero yo les digo, es que bueno, Dios dice que el marido tiene que ser la cabeza, que tú como esposa pues tienes que sujetarte, pero bueno, no sujetarte de que le estés así como que alabando, o sea, no, o sea, y que tienes que cumplir con él en esto y bueno, y te critican de que, ay, no, es que tú estás a la antigua, es que es cristiana. O sea, ¿cómo puedes hacerles ver a ellos que no es porque seas cristiana por fanatismo, que no es así, pero ellos lo ven así, o sea, luego y ya ignoran tu comentario que puede ayudar, o sea, Bueno, dices, es mejor que me quedo callada, o sea, bueno, que sí lo hago ya, porque sí. sí batallo, o sea. Ahí hay que juntar varios pasajes para ver la conclusión. Número 1 dice que esperemos el momento oportuno, ¿verdad? Sí. Nuestra plática sea amena y de buen gusto. Y por el otro lado dice que para el hombre natural no le es posible entender las cosas de Dios. No. Le es locura. Entonces nunca vas a poder evitar que te juzguen de loco. Así es. Eso no se puede evitar. Muchos cristianos lamentablemente quieren evitarlo y modifican muchas cosas o se permiten cosas para sentirse aceptados por los no creyentes, cuando bíblicamente lo normal es que te juzguen de loco. Lo normal es que ya no quieran juntarse contigo. Puede haber prejuicios que se pueden evitar, pero lo normal es que la luz y la tiniebla las tinieblas no conviven. Entonces, andar No. sabiamente con los de afuera y esperar el momento oportuno no significa que trates de ganártelos. No. Significa que ellos deban de saber que cuando estén buscando algo bíblico o algo relativo de Dios, podrán consultarte sin que sean ofendidos o maltratados o despreciados. Puedes aprovechar algún tema para tratar de hablar de lo que la Biblia dice sin el folclore cristiano para que no te juzguen de fanático. O sea, si vas a hablar con el no creyente y te pone a decir, mira, aleluya, hermano, Dios, gloria a Dios, vamos a ver esto, ¿sí? Sí, para exaltar al Padre, porque te tengo que decir, no es malo, pero das una idea de fanatismo que no te va a ayudar en nada, por tanto prejuicio que hay ante los cristianos. Entonces, si puedes hablar de forma amena y de buen gusto, evitando palabras que los lleven a concluir que eres un fanático, y hablando la verdad, Dios es el único que puede hacer que ese mensaje lo puedan comprender. Así que no estamos llamados a tratar de convencerlos o de que nos acepten, sino de aprovechar las oportunidades para decir la verdad bíblica de forma buena y de buen gusto. Okay, sí, pues es que ahí dices, no sé si tengo que nombrar que sí soy cristiana para que ellos entiendan que si viven en la vida con Cristo, pues va a haber ese cambio o ese entendimiento, pero Sí, no es pero así. también puedes mostrarles la lógica y la congruencia que hay en la Escritura. Si el hombre tiene que hacer esto y esto y lo otro y la mujer está haciendo esta otra cosa, ¿no te parece lo más lógico o congruente que trabajes así, o sea, enseñándoles lo que la Biblia dice y digan, ay, pues sí es cierto, bueno, es que eso es lo que la Biblia dice? Okay. Si tú vas por delante diciendo la Biblia dice, ya hay muchos prejuicios en cuanto a eso. Si hablas de la verdad de lo que la Biblia dice y cuando dicen, ay, pues ya entendí, bueno, eso es lo que la Biblia enseña, ayudas a romper esa barrera que hay de prejuicio de que la Biblia es un libro antiguo y que no es eficaz y que ya no sirve, que ya porque no. primero demostraste las verdades bíblicas. Tenemos el ejemplo con Pablo en el Areópago. Le habló a los griegos de Dios sin citar la Escritura. Okay, sí. ¿Alguien más? Mi pregunta es, cuando Dios habla en su palabra que Él va a disciplinar al que ama, ¿cómo aplicaría para los inútiles e improductivos, va?
que realmente sí son creyentes, ¿verdad? ¿Cómo aplicaría esa palabra? ¿Esperar a que venga algo de Dios, va, para que se pongan a hacer algo? ¿O qué, va? No sé si me expliqué, va, con la pregunta. Bueno, si ese se congrega, tarde o temprano la exposición de la Escritura lo va a llevar a una confrontación con su vida, ¿verdad? Dios nos habla primeramente por medio de la Escritura. Entonces, normalmente para cuando Dios te disciplina, podemos ver o concluir en la Escritura que no es así de inmediato, ¿verdad? A veces en la experiencia propia sabemos que a veces Dios permite que hagas algo indebido y por distintas circunstancias después te hace ver el problema en el que te estás metiendo y te lleva a concluir que lo mejor es apartarse del pecado, pero a veces no es tan directo. A veces, como el caso del hijo pródigo, o creo es el rey Ezequías, que él no dejó que muriera, le extendió vida, aunque eso sería un problema con su omnisciencia, sino ya estaba planeado que eso haría, y esa extensión lo llevó a ver el problema de pecado que tenía cuando vinieron de tierras muy lejanas y les enseñó los tesoros de su palacio. Entonces vemos que Dios permitió que pasara algo indebido para enseñarle algo y luego es disciplinado. Entonces la disciplina que Dios trae normalmente viene acompañada, como dice, de tristeza, situaciones difíciles que te quitan la comodidad y la alegría que tenías, y esa tristeza, la Biblia dice que es la que te lleva a Dios. Esa tristeza, según lo que vimos con Pedro, te tiene que llevar a poner un empeño en hacer las cosas que corresponden, pero puede tardar. Entonces nosotros, como hermanos en Cristo, estamos llamados a exhortarnos unos a otros, pero la disciplina, a fin de cuentas, Dios la va a llevar a cabo si es un creyente genuino y por algún tipo de situación en su vida, como el hijo pródigo, en su misericordia Dios le puede hacer ver. Entonces, lo que te acabo de dar el ejemplo sí tiene que ver, o sea, sí corresponde con lo que te acabo de decir de los inútiles e improductivos, con lo de, o no tiene nada que ver. Sí, si los inútiles e improductivos son hijos, van a ser disciplinados. Okay. Si no, no. Gracias. ¿Alguien más? No sé quién levantó la mano primero, aquí hay otra mano. Buen día, pastor. Buen día a todos. Buen día. Gloria a Dios por los hermanos que tienen un corazón dispuesto a servir. Me gustaría que no se malinterprete la pregunta, pero podría ser un poco más preciso, pastor, en cuanto a tu comentario, que me parece un poco parcial cuando dices, de hecho ya se ha repetido la frase inútiles, improductivos, cuando veo que en el pasaje de la Biblia dice, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Y él mismo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Todo eso lo entiendo, a hacer bien mayormente a los de la fe, toda esa parte lo entiendo. Pero te hago esta pregunta, pastor, porque los que engañan a las multitudes, que creo en verdad tú no eres uno de ellos, gloria a Dios, gracias, usan pasajes como esos de que, hermano, este sin fruto, y más bien, creo que vas a estar de acuerdo, en que se convierte en un activismo. uh-huh, Y la mayor parte de las veces son incondicionales del que dirige a la iglesia como mejor le parece, ¿verdad? No uh-huh, son tan bíblicos. Bueno, entonces por eso es mi pregunta, pastor, mi comentario. ¿Podría okay, ser más preciso en cuanto a, no que si tú podrías asegurar que los que hacen algo en la iglesia, de hecho pusiste un ejemplo, el uh-huh, de Lugier que estaba fumando, y ¿verdad? uh-huh, Puede ser una medida confiable, pastor, según lo que comentaste, parte de tu mensaje, el que las personas que hagan algo o que tengan alguna actividad en una iglesia que dice ser cristiana han crecido en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es como lo dice el pasaje, y que los que no están involucrados en ese activismo, vamos a ir en otras iglesias, okay, aquí no, uh-huh, que no hacen nada en la iglesia, entonces es porque no has crecido en el conocimiento de nuestro Señor okay, Jesucristo. entiendo. Cuando todas esas virtudes, en lo personal creo que se reflejan en un diario vivir, uh-huh, en un diario andar, y la verdad es que la mayor parte del tiempo nos la pasamos en otras partes. okay. Y la segunda, pastor, ¿en qué sentido dice, creo el último pasaje que vimos, cuando dice, procurad hacer más firme vuestra vocación y elección? ¿Podría entenderse, pastor, como que un esfuerzo humano, un esfuerzo de nuestra parte? Cuando ahí se refiere a elección, ¿podrías también explicármelo un poco mejor, okay, pastor? Porque si ya fue la elección de Dios, entonces, ahora resulta que Dios necesita mi ayuda para que yo la haga más firme. Okay. ¿En qué sentido se refiere a que hagamos más firme
esa elección. Muy bien. Primera pregunta. Cuando hablamos de los que sirven en un área, tiene que haber un contexto. Es decir, el hecho de los que mencionamos que decían que Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, hicimos milagros y todo eso. Vemos que era un ministerio, ¿verdad? Sin embargo, eran hacedores de maldad. La Biblia registra que para diáconos, los que están buscando servir con una responsabilidad, hay requisitos, tanto como para los ancianos. Y la Biblia dice que Dios repartió los dones como Él quiso. Así que la idea de tener un ministerio no va simplemente con ponerte a trabajar haciendo algo, sino con identificar los dones que Dios te ha dado. Y si tú tienes el don de Dios, va a ser evidente que tú eres muy útil o muy bueno haciendo eso que haces. Pero aunado a lo que dice Pedro, el estar agregándole a tu fe el conocimiento, la virtud, el dominio propio, te convierte en una persona que edifica, no importa lo que haga en la congregación, porque ya que los dones fueron repartidos de distintas formas, puede que alguien esté en la enseñanza, puede que alguien esté en evangelismo, en otras áreas, quizás nada más está en un área, pero dado que pone todo su esfuerzo en agregarle a su fe lo que se nos pide, y tiene reconocidos sus dones, cuando se pone a servir es alguien que edifica grandemente. Y ahí se separa el activismo del verdadero servicio cristiano. Ahí está la diferencia. En cuanto a la segunda, tendríamos que desglosar dos cosas. Es cierto que la Biblia dice que la salvación no es por obras, ¿verdad? No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso hace referencia entre la elección. En ese tema hay dos términos teológicos, monergismo y sinergismo. Monergismo en la palabra es obra de uno solo, y sinergismo es la obra de dos o más. En cuanto a la elección soberana y la salvación, es monergismo, Dios eligió. En cuanto a la santidad, es sinergismo. Dios pone el querer como el hacer, y nosotros nuestro esfuerzo y nuestro empeño, ya que tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, cuando nos habla de asegurarnos del llamamiento, nos habla de un esfuerzo hacia hacer las cosas que debemos de estar haciendo porque tenemos la capacidad para hacerlas. No es que contribuya a nuestra salvación, lo hacemos partiendo de que Dios ya nos dio la fe salvadora. ¿Sí? Muy bien. Bueno, yo nada más, buenas tardes. Yo nada más quería, no sé si es pregunta o es un comentario. Lo que pasa es que también uno ha sabido de muchos hombres y mujeres que son amantes de servir en la iglesia. Uh-huh. No, pónganme a lavar los baños y pónganme a hacer aquí y a barrer, a trapear y a ujier, lo que sea, yo estoy dispuesto. Pero en su casa no tienen un buen testimonio. Uh-huh. Entonces, creo que hace falta que también haga ese comentario adicional en el que está bien, porque Dios te dio esos dones para que los uses para su reino, uh-huh, pero también cómo tienen que ser en su vida, en su casa, porque okay, sí he sabido, de hecho, la semana pasada platicaba con una hermana y me decía eso, que había una hermana que, era bien admirada en la iglesia y un día habló el pastor con su esposo y le dice, no, pues aquí donde la ven, o sea, es todo lo que ustedes dicen aquí, pero en mi casa no lava, no plancha, no hace de comer, o incluso, también puede ser en el caso del varón. Entonces, creo que sí es importante que se mencione eso, porque no va a decir, no, pues el pastor dijo que yo sirviera, okay, que son los dones que Dios me dio, pero en su casa, pues como dice el dicho por ahí, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de su casa. Sí, la idea del ministerio es en base a la Biblia, y uno de los requisitos es, si no sabe gobernar su propia casa, no puede servir en la de Dios. Entonces, cualquiera que diga que le sirve a Dios, pero no tiene en orden su familia, queda descalificado. 1 Timoteo 3 y Tito 1, ahí están los requisitos. ¿Alguien más? Gracias. Mencionabas en el pasaje donde dice que debiendo ya ser maestros, siguen queriendo alimentarse como bebés. Uh-huh. Entonces, con eso, ¿todos deberíamos de pensar en ser maestros alguna vez? Okay. Esa es mi duda. Los requisitos que están en 1 Timoteo 3 y Tito 1 no son exclusivos para el que quiere ser anciano o diácono. Son los síntomas de madurez.
y todos debemos alcanzar la misma madurez que requiere un anciano o un diácono. Entonces, si el cristiano, hijo de Dios, está haciendo lo que debe de hacer, de forma natural vas a ver que su madurez crece en el conocimiento experiencial de Dios. Cada vez es más maduro y cada vez tiene un entendimiento mayor. Cuando la carta a los Hebreos habla de que debiendo ser maestros, todavía son como niños, implica que no están haciendo lo que corresponde y que no tienen el nivel de madurez que deberían de tener. Entonces, cualquiera de nosotros, aunque no estés ahorita trabajando como anciano o como diácono, nos debemos esforzar en tener los mismos requisitos, porque esa es la característica de un cristiano maduro. Todos debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, ahí está la acusación directa, ¿verdad? Si dice, no, pues yo tengo 20 años en el Evangelio y todavía está con pura lechita y no entiende las cosas complicadas, puedes ver que o no es cristiano o ha sido muy negligente durante 20 años. Gracias. ¿Alguien más? Nadie más. Muy bien. ¿Ah, sí? ¿Hay una? Cerramos la sesión de preguntas con esa. Buenas tardes. No es preguntas, más que nada, bueno, una duda, pero sobre el funcionamiento de la iglesia. Comenta que aquí hay miembros y hay congregantes. Los miembros son los que sirven en la iglesia. ¿Va a haber un llamado? Digo, en lo personal, Sí. tengo poco tiempo aquí, quisiera entrar. No sé si haya más gente Sí, con el mismo sentir. Después de acabar la sesión de preguntas iba a hacer ese anuncio. Y no lo estoy inventando, ahí tengo testigos que sí lo iba a hacer. Dice, ¡ay, qué casualidad! Sí, pues como lo íbamos a decir desde antes, pero como fue el Día del Niño y luego el Día de las Madres, no se pudo. Pero cada 2 meses, que ya se nos acabó abril y debió haberse hecho durante abril, se hace una invitación a la membresía de la iglesia. Como él comenta, hay 2 tipos de personas en la congregación, los congregantes y los miembros. Y la única diferencia es el compromiso. Es decir, quien se considera cristiano, hijo de Dios, nació de nuevo, reconoce que hay una responsabilidad enorme en servir y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, lo que hacemos, que es la invitación que les hacemos el día de hoy, es que a que le interese por ser miembro de la iglesia aquí con nosotros, se le va a pedir que analicemos la doctrina fundamental de nosotros, la congregación, las 5 solas de Martín Lutero y los 5 puntos de la gracia, como base. No ocultamos la doctrina, sino que la mostramos abiertamente para que la analices y determines si estamos en la misma postura doctrinal. Eso es importante no nada más para que estemos de acuerdo, sino porque es la base de todo lo que vamos a hacer. Muchas personas leen la Biblia, muchas iglesias interpretan la Biblia como ellos quieran. Ok, si nosotros estamos haciendo el esfuerzo por ser bíblicos y apegados, tenemos una base que queremos exponerles y no nada más, o sea, no es un curso para enseñártela, es decirte en qué consiste y darte la oportunidad de que tú investigues todo lo que puedas, pros y contras de esa doctrina, las traigas otra vez aquí y te podamos responder cualquier duda que tengas, para que la forma en la que entendemos la Escritura y por consecuencia buscamos vivir la vida cristiana quede clara desde un principio. ¿Me explico? Que doctrinalmente estemos de acuerdo. El siguiente paso es hablar de lo que la Biblia pide como compromiso a un congregante, a un cristiano. Y eso implica que Dios te ha dado un don y que el don no es para ti, sino para ponerlo al servicio de los demás. Eso habla de disciplina en la congregación, como enseñó Jesús y Pablo. Ese tipo de compromisos que se adquieren al decir yo quiero vivir como un cristiano bíblico en una iglesia bíblica, se adquieren responsabilidades, y también los que son miembros de la iglesia, para el diácono, principalmente para el anciano, se convierte en una responsabilidad, porque la Biblia dice que velamos por las ovejas de Cristo como quien ha de dar cuentas de ellas. Así que me he hecho un paletón con todos los que dicen ser miembros y aseguran que son cristianos y están de acuerdo en la base doctrinal, porque ahora Dios me demanda que te dé todo lo que necesites para que seas edificado. No yo como individuo, ¿verdad?, sino los ancianos y la iglesia en general. Entonces, los beneficios que se reciben es que, comparado con un congregante, el congregante no le vamos a pedir que ayude, no le vamos a pedir que se ponga a servir, no vamos a estar al pendiente de él, de en qué le podemos ayudar o servir, aunque podemos responder dudas y preguntas hasta ahí, porque él
al ser congregante, no manifiesta ningún interés en vivir como la Biblia demanda. El que solicita la membresía está demostrando claramente su interés en ser bíblico y nos enfocamos en serle útil en la medida de lo posible, por medio de las predicaciones, hablar en persona, todo lo que se pueda hacer para que tengas un crecimiento como la Biblia dice que debe de haber en los hijos de Dios. Entonces, si tú estás de acuerdo en la doctrina y en los requerimientos bíblicos para un cristiano que pertenece a una iglesia cristiana, entonces bajo ese acuerdo empezamos a trabajar. Y lo que se les pide es que de entre las distintas áreas y ministerios que hay en Árbol Plantado, si tú tienes identificados los dones que Dios te ha dado, te pongas a trabajar en un área donde se están desempeñando esos dones. Si no sabes qué dones tienes, pues vas a tener que aventarte un tour por todas las áreas para identificarlos. Entonces tenemos área de enseñanza, tenemos las obras de Dios, que son cosas hacia el afuera, hacia el que tiene hambre y pasa necesidad, que tiene que ver con don de servicio y todo ese tipo de cosas. Está áreas internas en cuanto a los maestros de niños, la alabanza, eventos, muchas cosas que hay acá aparte adentro que se les va a explicar cada una, en que tienen involucrados en distintas maneras los dones de servicio, de presidir y distintas cosas, que lo veremos más a detalle a los que estén entrando a la membresía, y la idea es que te pongas a servir, ¿verdad? Por eso, en el contexto de lo que yo decía, hay cristianos aquí que ya pasaron por ese proceso, que supuestamente entienden la necesidad de ponerte a servir y no sirven. A ellos iban las pedradas. Entonces, quiero dejar en claro que el solicitar la membresía implica una responsabilidad. Y que solamente un loco, como dice la Biblia, la locura de la cruz, solamente un loco se echa más responsabilidades encima, ¿verdad? El que quiere vivir a gusto y cómodo, no solicite la membresía. Sé feliz como tú eres. El que quiere un compromiso por crecer y hacer las cosas que Dios pide, solicítela y juntos todos estamos comprometidos en crecer. Es gratuito, no cuesta, ni si te pide dinero para material, nada de eso. Todo lo que hacemos es gratuito y así debe de seguir siendo y así debe ser de aquí en adelante. Entonces no hay ningún costo. Si alguien te cobró por la membresía, dinos quién fue. No debe de cobrar nada, absolutamente nada. Y es un proceso de tres clases, 3 sesiones. La primera para mostrarles cuál es la doctrina, presentársela si no la conocen. Luego se da un tiempo para que la estudien, normalmente son 2 semanas, para que busquen pros y contras, todo lo que puedan encontrar al respecto. Y luego hacemos una sesión donde se aclaran todas las posibles dudas. Y la tercera sesión es en cuanto a los requisitos y beneficios y compromisos y responsabilidades que se adquieren bíblicamente hablando al pertenecer a una iglesia cristiana. Y luego ya después de verlo todo, dices si le entras o no. O sea que te puedes arrepentir, No hay presión. Si después de todo libremente dices yo le entro, pues ya, el pez por su propia boca muere, dice el refrán. Muy bien, entonces quien esté interesado, ¿con quién se apunta? Con mi esposa Verónica, para que quede un registro de quiénes son. Y la primera sesión es el próximo domingo al terminar la reunión. ¿Ok? Próximo domingo al terminar la reunión empezamos la primera sesión del grupo 6, si no me equivoco, o 7 de membresía de la iglesia. ¿Más avisos?